Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes en frecuencias de la pluralidad, XABC, la 760, en donde precisamente la libertad de expresión, el derecho de las audiencias está totalmente blindado, queridos amigos, está protegido para ustedes. Esto es verbo aquí, esto es lo que sucede. Así que gracias a ustedes y gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida, el Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, Frecuencias de la Pantera y Radio La Nueva República. Muchísimas gracias. Una mesa por demás interesante tendremos el día de hoy. Se encuentran los maestros, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, por supuesto la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000. Platicaremos sobre su nuevo libro con el maestro Pablo Moctezuma, pero ahora me parece y agradezco mucho, de suma importancia, el que platiquemos con el doctor José Antonio Ruz Hernández, rector de la Universidad Autónoma del Carmen. El doctor es un personaje muy relevante en el ámbito académico y sobre todo en los resultados del ámbito académico. Todos donde podemos ver los resultados precisamente están en las obras, y las obras están en una Universidad del Carmen con éxitos extraordinarios, y con el rector, el doctor José Antonio Ruz Hernández, que precisamente tomó por el consejo universitario, levantó la Universidad Autónoma del Carmen después de cuestiones que sucedieron anteriormente y que es conocido precisamente por la utilización no solamente de esta universidad, sino de muchas universidades, precisamente por cuestiones del partido que antes gobernaba y por intereses entrelazados sobre estos mismos. Pero bueno, ahorita yo quisiera decirles que para nosotros siempre ha sido un privilegio que el Club de Periodistas de México y su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital y AP, pues hayamos estrechado lazos con diversas instituciones, como son las universidades, y una de ellas, y de manera muy relevante, es la Universidad Autónoma del Carmen, la UNACAR, que tiene como origen en el Liceo Carmelita y que inició sus actividades sustantivas en 1967 con el apoyo de los pescadores, que se autoimpusieron un impuesto de 10 centavos de cada dólar producido por la venta del camarón de exportación. Eso lo hemos compartido con ustedes en diversas ocasiones. De alguna manera también quiero compartirle que hemos tenido con la universidad, la UNACAR, encuentro de comunicadores de las instancias nacionales e internacionales del Club de Periodistas de México, de sus delegaciones, alguna de ellas en el Liceo Carmelita, precisamente en el origen de la UNACAR, y además también se han hecho reconocimiento a periodistas, a académicos y maestros que conforman nuestras instituciones. Bueno, pues antes que nada, a mí me parecía muy importante, y por eso le molesto, doctor querido, estimado rector, pues quiero compartir con usted nuestra curiosidad y nuestro deseo de esclarecer sobre un desplegado que nosotros publicamos dirigido al Honorable Congreso del Estado de Campeche y a la comunidad universitaria, a la sociedad en general, y con el cual nosotros nos sumamos precisamente en defensa de la autonomía universitaria y sobre todo también, bueno, esto como base absoluta, ¿no? Pero también conocedores del éxito, del amor de sus propios alumnos a su universidad, que tiene una historia tan extraordinaria. Bueno, doctor querido, muchísimas gracias, y yo, si me permite, quisiera hacerle algunos cuestionamientos, independientemente de que usted quiera compartir algo antes de que pueda yo
arrancar con algunas dudas que tenemos y que me parece pertinente que quienes las conozcamos, pues está bien, quienes no, pues que sepamos el por qué es importante la autonomía universitaria. Doctor querido, muy buenas tardes. ¿Tiene alguna cosa que nos quiera compartir antes de iniciar con un cuestionamiento que quisiera fuera usted tan amable en responder, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, que la universidad es uno de los mejores legados que ha tenido el pueblo de Carmen y que, como bien señaló, pues fue muy sostenido durante un buen tiempo con ese autoimpuesto de los pescadores, que ya tiene una tradición de 55 años desde que la institución de origen, el Liceo Carmelita, cerró sus puertas y que ha aportado muchos profesionistas que antes tenían la necesidad de ir a ciudades más grandes, a otros estados del país, para realizar los estudios, y hoy aquí en Carmen se cuentan pues con una cantidad base de licenciaturas, 29 para ser exactas, varios programas de posgrado y también de educación media superior a través de sus preparatorias. Con una matrícula de 9.534 estudiantes, de los cuales 2.500 son de preparatoria y los otros 7.000 corresponden a estudiantes de licenciatura en algunas de las 8 facultades que tenemos distribuidas en nuestro campus universitario. Y aprovechar también para que nuestro auditorio pues vaya conociendo las características de la universidad. Aquí en Campeche, al igual que en otros 2 estados, tenemos la particularidad de que existen 2 universidades públicas estatales, ambas autónomas. Una se encuentra en la capital del estado de Campeche y otra aquí en nuestro municipio de Carmen. Y por supuesto, pues agradecer a usted, licenciada Celeste, la oportunidad de estar en los micrófonos a través de este programa de radio, de Voces del Periodista, que está auspiciado y que tiene el soporte, por supuesto, del Club de Periodistas de México. Así que vamos a aprovechar a plantear de que esta universidad, a pesar de las adversidades que usted ha señalado, a pesar de que hace tiempo, en el 2013 para ser exactos, un rector tuvo que renunciar a su cargo precisamente por la participación en un fraude conocido como habilidades digitales para todos. Pero no solo eso, también una empresa tenía secuestrada una instalación deportiva, que en este caso es el estadio de fútbol del Campus 2, y que después de 7 años de litigio se pudo recuperar de alguna manera, y obviamente trabajar muy fuerte durante los últimos 9 años para ir posicionando a nuestra universidad, de tal manera que en Unirank, una página que bajo diferentes criterios de calidad clasifica las universidades, hoy la UNACAR, la Universidad Autónoma de Carmen, está posicionada como la número 1 del estado de Campeche y está en la posición número 50 a nivel nacional, después de estar pues en lugares pues muy lejanos y sobre todo con un prestigio que se había ido pues hacia abajo, ¿no? Por esas situaciones que nos encontramos al inicio de nuestra primera sesión. A pesar de ello, ahora... Perdón, doctor, es importante, por ejemplo, esto sucedió en 2013 y el programa federal se denominó Habilidades Digitales para Todos. Incluso fue publicado en Voces del Periodista en ese mismo año, cuando nadie se atrevió a comentar y a publicar y a documentar esto, o el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza lo publicó en 2013, o sea, en su momento. Y posteriormente hubo otras publicaciones también que salieron en Voces del Periodista y que ya a partir de 2017, no sabemos por qué hasta entonces, probablemente algunos intereses políticos habría o económicos, vaya usted a saber, ya se le conoció como la estafa maestra, pero esto se llevó a cabo desde 2013, como lo dice el rector, y precisamente a él le tocó recibir la universidad después de esta afectación tan tremenda de tener un renombre de la universidad, retomar todo esto y realmente repuntar a donde está ahora la UNACAR. Adelante, doctor, perdón la interrupción, pero hay personas que no conocen la denominación del programa y más la conocen como la estafa maestra por el artículo que después se difundió, que fue profusamente comentado, pero realmente esto había acontecido desde muchos años antes.
Gracias, doctor. Lo seguimos escuchando. Muchas gracias, licenciado Celeste, por esas precisiones tan importantes. Y como bien lo decía, pues hoy la UNACAP tiene un posicionamiento nacional totalmente distinto por sus indicadores de calidad y es líder en el estado en programas de posgrado. 6 de los 11 posgrados de calidad avalados por el CONACYT se cuenta en el estado de Campeche, son precisamente de la Universidad Autónoma de Cali. Y eso ha hecho que aquí descanse la coordinación de la región sur del Consorcio de Universidades Mexicanas, que ahora está dividida en 3 secciones geográficas, que son la zona norte, la zona centro y la zona sur. Y por otro lado, también coordinamos varias redes muy importantes, redes temáticas dentro de lo que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y de manera particular en la región sur-sureste del país. Y bueno, a pesar de todo esto, pues se ha dado una situación muy lamentable en las últimas semanas. El pasado 28 de julio, una diputada de un distrito diferente al nuestro, que pertenece a otro municipio, que es el municipio de Calquiní, sometió una iniciativa para reformar una fracción de un artículo referente a los requisitos que se tienen para ser rector. Y el artículo, a como está al día de hoy, señala que hay que ser mexicano por nacimiento. Y se quiere modificar a que diga mexicano o mexicana solamente. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y de Familia. Y sin embargo, la Comisión de Educación hizo una solicitud al Congreso del Estado de Campeche para que también se le turnara a ellos esta iniciativa y se pudiera analizar, petición que además les fue negada. En ese sentido, la universidad tuvo que hacer un pronunciamiento el mismo día, ya por la noche, después de una reunión administrativa muy intensa que tuvo el Consejo Universitario, donde pues se les da a conocer en ese posicionamiento que se debe de respetar la autonomía de la Universidad Autónoma de Cali. Maestro querido doctor, vamos a ir un corte si le parece y regresamos porque es muy importante que sea mexicano por nacimiento. Al decir solamente mexicano, pues puede ser una persona que sea mexicano porque se casó con una mexicana o porque tiene un tiempo aquí en nuestra patria. Y no es cuestión xenofóbica, es cuestión de principios y sobre todo que está en los estatutos universitarios. En parte de esto que se habla precisamente la importancia de la autonomía universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Regresamos con el doctor José Antonio Russo Hernández, rector de la Universidad Autónoma del Carmen, la UNACAR, precisamente para tocar el punto de lo fundamental de lo que es la autonomía universitaria. Recordemos simplemente cómo a inicios, finales del siglo pasado y principios de hubo un gran problema, hubo un paro muy comentado, hubo muchas movilizaciones precisamente para defender la autonomía universitaria, y en aquel entonces se decía que querían que costara solamente 20 centavos el ingresar a la universidad. Se veía como una cosa pequeña, pero no es ahí. Aquí el meollo es que se vulneraba la parte de la autonomía universitaria y a partir de ello pudiera ser como un pie de playa para intervenir posteriormente de otra manera. En este caso yo le pediría, doctor querido, que nos diga qué es la autonomía universitaria, que es un derecho establecido en la Constitución, pero que usted nos amplíe precisamente y nos posicione en la importancia de la misma. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, licenciada. Precisamente la autonomía es un derecho establecido en la Constitución, en la fracción 7ª del artículo 3º, que establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior autónomas tendrán la facultad y la responsabilidad de autogobernarse a sí mismas. Realizarán también sus fines de educar y difundir la cultura, respetarán la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y difusión de las ideas, determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. En este tema se requiere precisar el alcance y la definitividad que tiene la designación de las autoridades universitarias por parte de la comunidad universitaria. Para ello, la premisa es que la designación se haga con pleno apego a las normas universitarias,
Esto es la ley orgánica, estatutos, reglamentos, lineamientos y todos aquellos otros documentos que integren los sistemas de legislación universitaria. Es lo que propicia que exista una jurisprudencia de la Suprema Corte que sea definido como el autogobierno universitario. Es muy importante mencionar que a raíz de que el 28 de junio del presente año, en el Pleno del Congreso del Estado de Campeche, se dio lectura a esa iniciativa de ley para reformar diversas disposiciones que incluyen la ley orgánica de la ONACAR. El Consejo Universitario tuvo que difundir y hacer reconocimiento de toda la comunidad carmelita de la modificación que se pretende hacer de su normatividad y obviamente desconoce y condena dicha injerencia en la autonomía de nuestra máxima casa de estudios. Esto está reportado además por lo que establece la Ley General de Educación Superior en su artículo 2, tercer párrafo, que dice que ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción 7 del artículo 3 constitucional. Cualquier iniciativa o reforma de las leyes orgánicas referidas en este artículo deben contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada de su comunidad universitaria a los órganos de gobierno competentes de la universidad o de la institución de educación superior a las cuales la ley les otorga autonomía. Y deberán contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado, que en este caso es el Consejo Universitario. Evidentemente, esto no está sucediendo en el procedimiento que se está llevando a cabo. No se ha hecho ninguna consulta a ningún órgano de gobierno de la universidad para que se pueda proponer esta iniciativa que no nace de la propia universidad. Esto es bien importante que lo comente. ¿Cómo es la estructura de gobierno de la Universidad Autónoma del Carmen, doctor? Bueno, la Universidad Autónoma del Carmen es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio de carácter descentralizado del Estado de Campeche al servicio de los intereses educativos y culturales de Ciudad del Carmen, obviamente del Estado y de México. Los órganos de gobierno de la universidad son el Consejo Universitario, el Patronato, el Rector, los consejos técnicos de unidad académica, es decir, de las escuelas y de las facultades, los directores de unidad académica y el Tribunal de Honor. En el caso particular del rector, pues obviamente es un órgano de gobierno con una figura individual y que está plasmado en el artículo 8 de nuestra ley orgánica. Y el Consejo Universitario es el órgano supremo de gobierno de la universidad y le corresponden, entre otras, las siguientes facultades y obligaciones: formular, aprobar y en su caso modificar el Estatuto General, expedir sus propios reglamentos y disposiciones encaminadas a regular la organización y funcionamiento de la universidad y destinada al rector, así como las que se establecen en toda la normatividad universitaria. Así que pues esto pues nos da una idea de que reformar ni siquiera un artículo, por muy trivial que se vea, y que esté referido a algunos de los atributos o requisitos que se tienen para ser un órgano de gobierno, pues tienen una injerencia directa en la autonomía de la universidad. Eso es posicionamiento que está dando nuestra institución dirigido hacia el Congreso. Gracias, doctor querido. Sabemos que usted está siendo muy generoso con su tiempo y que tiene compromisos y por lo mismo le agradecemos el poder tener este enlace. ¿Cuál es la diferencia entre un órgano constitucional autónomo y una universidad autónoma, si fuera tan amable? Claro que sí, un órgano constitucional es establecido directamente con la Constitución, participan en la formación de la voluntad del Estado, por lo tanto no son soberanos, surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basado en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organización del Estado derivada de las tres tradicionales que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que sin perder su esencia deben considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. Son órganos que, si bien están dotados de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado, que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, ya que la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios
no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal es en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, contrario al órgano constitucional o una universidad autónoma. Una universidad autónoma tiene sociedad reconocida y le otorgan una protección constitucional especial a las mismas para poder cumplir con la obligación asignada, sus funciones sustantivas y la responsabilidad social de proveer a los estudiantes de una educación superior de calidad, dotándola de la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma. Es decir, que al ser dotada del principio constitucional de autonomía en su vertiente de forma de gobierno, inhibe cualquier posibilidad de que autoridades externas a la universidad se conviertan en revisoras, veedoras o controladoras de la administración de las universidades. Exacto. Doctor querido, perdón por el tiempo que nos come, pero es importantísimo, perdón si soy un tanto reiterativa, pero para entender esto, ¿cuál es el procedimiento para reformar una ley orgánica? Ok, el procedimiento para reformar la ley orgánica, insisto, está reportado por la Ley General de Educación Superior y que consiste en que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en el artículo 3 constitucional en su fracción 7 deberá de contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga su autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado. Y eso es lo que no se está cuidando al postular esa iniciativa por parte del Congreso del Estado. No se está cumpliendo con el proceso que marca la Ley General de Educación Superior. Doctor, una pregunta más, discúlpeme usted y agradeciendo su tiempo. ¿Puede haber rectora en la universidad sin necesidad de reformar la ley orgánica? Por supuesto que sí. El requisito mexicano hace referencia a la nacionalidad, no se limita al sexo masculino. De hecho, en la historia de la UNACAR, la única mujer que ha honrado el cargo de rectora es la doctora María de Socorro Quiroga Aguilar, originaria de Ciudad del Carmen. Su periodo fue del 14 de octubre de 1986 al 17 de agosto de 1987. Ella es recordada por su amplia trayectoria y solidaridad hacia la gente, ya que siempre dio respuesta favorable a las solicitudes de apoyo. Su ejemplo de trabajo y su dedicación en los ámbitos local, regional, estatal y nacional hicieron que a los restos mortales de su persona recibieran el homenaje del personal médico y de la enfermería, y el Hospital General que tenemos en Ciudad de Carmen precisamente lleva su nombre, y además lo dirigió porque también fue su directora, y por acuerdo del gobierno del Estado, esa institución de salud pública lleva precisamente el nombre de esta rectora, la rectora María de Socorro Quiroga Aguilar. Doctor querido, le agradecemos enormemente y yo le pediría, si fuera tan amable, y nosotros también vamos a investigar, qué fundamentos pudiera tener una propuesta que pues ni se ve como muy legítima de la localidad, del conocimiento de las leyes o de esto, además, sobre todo conociendo precisamente los propios intereses de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va precisamente por una excelencia en la educación, y aquí nos consta ver el desarrollo de alumnos, de profesores, de programas de interacción que tiene la UNACAR. Le agradezco profundamente y yo le pediría, si fuera usted tan amable, a ver si pudiésemos tener un enlace la semana que entra, en algún momentito que nos haga, por favor, pero que sí nos comente cómo va todo esto. ¿Le parece, doctor? Me parece excelente y con muchísimo gusto, porque entregamos también por la vía oficiosa algunos documentos que tuvieron éxito. Hoy fue también una delegación de la UNACAR al Congreso del Estado y vamos a ser escuchados, que es una petición que hicimos porque nos tienen que escuchar. Ajá. Lo vamos a tener este próximo lunes a la 1:30 de la tarde en una de las salas donde sesiona precisamente la Comisión de Derechos Humanos y de la Familia. Y vamos ahí obviamente a explicar todo esto, a manifestar nuestra postura y por qué es que estamos de alguna manera considerando al interior del Consejo Universitario
cómo es que ese tipo de procedimientos que pretenden llevar están en contra de la autonomía de la universidad, la cual nos toca defenderla, y contamos con el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y del Consorcio de Universidades Mexicanas, así como de la Sociedad Carmelita, que cada día se va comunicando con nosotros para ver qué acciones puede tomar la universidad para no permitir que se viole su autonomía. Exactamente, maestro. La Sociedad Carmelita es muy importante ver el impacto que tiene la universidad, la UNACAR. Yo le agradezco y seguramente esto tendrá que retomar un curso como debe de ser, el respeto a la autonomía universitaria. Le abrazo, maestro, a todos los alumnos y a los profesores. Muy bien, un saludo para todo su equipo y para todo su auditorio. Muchas gracias por su invitación. Gracias, doctor. Nos comunicamos la semana que entra para dar seguimiento. Le agradezco mucho. Hasta luego. Queridos amigos, vamos a un corte, no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. XABC, las 7:60. Bueno, pues en esta mesa, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, continuando con el programa. Muy buenas tardes, reiteradas, maestros queridos. Y bueno, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, defensor de derechos humanos, ustedes ya lo conocen, además de científico mexicano neurocirujano. Hubo una campaña muy fuerte de tuiteros de ultraderecha, muy conocidos, muy ventilados desde hace tiempo, que han estado totalmente con un ataque sistemático al doctor López-Gatell, precisamente, y omiten información sobre farmacéuticas para atacar al doctor. Él denuncia acoso y presión de farmacéuticas precisamente pues para comprar medicamentos y vacunas y todo esto. Doctor, ¿tú qué conocimiento tienes de esto? Que estás muy enterado en todos estos temas que tienen que ver tanto la salud, pero también esta liga y esa vinculación con derechos humanos, porque tratan de denostar al doctor López-Gatell. Y yo te pido aquí tu información y tu comentario, por favor, doctor querido. Adelante. Sí, cómo no, Celeste, muy buenas tardes al panel y saludos a tu amable audiencia. Pues efectivamente, los influencers y pseudo periodistas de la derecha no dejan de estar atacando, desinformando, llevando infodemia hacia la población, tratando de obtener ganancias desestabilizadoras del gobierno, hacia el gobierno. Recientemente hubo una entrevista por el diario Milenio que se le hizo a López-Gatell, muy interesante, muy importante, porque se habla ahí de una bolsa potencial para el presupuesto de egresos de 2023 de aproximadamente $2,000 millones que estarían en juego para la compra de vacunas contra el COVID-2, el SARS-CoV-2 para 2023. Dinero que pues puede ser muy útil para otras cosas si es que es inútil para combatir una pandemia que ya prácticamente está de salida. Por lo que López-Gatell dijo que no se permitiría que se impongan criterios económicos, y dijo así: el gobierno de México no aceptará presión alguna de las entidades privadas utilizadas en el negocio de las vacunas o cualquier otro insumo para la salud, y nuestras decisiones estarán basadas en principios científicos, análisis rigurosos y en un principio fundamental de soberanía y de separación del poder político y económico. Esto es muy interesante y bueno, se visualiza entonces que el poder económico siempre estuvo atrás del poder político en los gobiernos neoliberales. Entonces, de esta manera, pues se trata de una parteaguas en las declaraciones y en las acciones que hacen la diferencia del actual gobierno. Al no haber criterios científicos claros sobre la necesidad de refuerzos, pues no es un hecho la renegociación. Así se expresó López-Gatell.
Su equipo también denuncia, ha sido blanco de constante cabildeo por parte de la industria farmacéutica para crear un mercado de consumo permanente, lo cual pues es muy peligroso. Y él también en dicha entrevista pues denuncia que esto le ha ocurrido a todos los gobiernos, incluso a la misma Organización Mundial para la Salud. Recordemos que pues entre otras farmacéuticas pues se incluyen a Pfizer, que en 2021 ganó 31,000 millones de dólares. Johnson & Johnson, 2,3 mil millones de dólares. AstraZeneca ganó en 2021, con la venta de vacunas, 4,000 millones de dólares. Pues hay otras vacunadoras o farmacéuticas dedicadas a esas, como Moderna, etcétera, ¿no? En 2022, a estas 7 farmacéuticas, el gobierno mexicano les pagó alrededor de 40,000 millones de pesos, es decir, 2,000 millones de dólares. Es un negocio jugosísimo que quisieran estas empresas farmacéuticas que fuera permanente, que jamás terminara, ¿no? Y bueno, se estima por el gobierno mexicano que en esta quinta ola, 7 de cada 10 mexicanos, de acuerdo a López-Gatell, vamos a enfermar por el problema de COVID-19. Por eso es que estas farmacéuticas piensan que pueden seguir lucrando con nosotros, ¿no? Se ha considerado que el presupuesto, en caso de que fuera necesario usar este monto reservado de dinero para la compra de vacunación por instrucciones presidenciales, así lo comentó López-Gatell, y la prioridad siempre va a ser terminar con la vacunación a la población con un esquema primario completo y proteger a la población de mayor riesgo. Esto por cuestiones éticas y porque es funcional en términos de control epidémico. Y bueno, lo que se espera en el mundo entero, no únicamente en México, es que esta enfermedad tienda a ser cada vez de menor impacto, más leve, y que bueno, también una pregunta que es muy interesante que lanza López-Gatell es, y con esto termino, que las empresas farmacéuticas pueden abstenerse, esa es una posibilidad teórica, de producir una vacuna de protección universal permanente. Entonces, ante esta pregunta, pues también nosotros podemos cuestionarnos por qué no lo han hecho las farmacéuticas, por qué no se realiza una vacuna única, universal, que nos pueda servir toda la vida, y no una serie de refuerzos que tienen también sus complicaciones. No todas las vacunas, pero sí algunas de ellas. Hasta donde yo he visto, creo que las que menos o no tienen ninguna complicación y secuelas es, por ejemplo, la Sputnik. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Muy interesante, y hay que dar seguimiento a todo esto, porque recordemos que hay muchas entidades que lo que priorizan obviamente es la parte económica. Así que hacer este balance ha costado mucho a nuestro gobierno, precisamente por campañas de desinformación. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, vemos precisamente ahora en medios de comunicación, y usted como especialista en análisis y geoestrategias, vemos una campaña increíble en medios de comunicación convencionales sobre el señor Caro Quintero. Aquí sabemos parte de su historia, pero otra parte no se menciona, yo creo que de intereses que pudiese haber detrás. Y bueno, pues ahora se revive la muerte del señor Camarena. Yo le preguntaría a usted a qué se puede deber esta insistente mención de este caso en medios de comunicación. Eso es lo que está un tanto extraño. Yo le pregunto a usted, no quiere decir que no fuera tomado en cuenta por los medios, pero de una insistencia y una duración en las notas, y como le decimos a nuestros queridos amigos radioescuchas, no solamente es ver lo que dicen o lo que callan, sino cuántas veces lo dicen, y la uniformidad de notas y de temas en medios específicos de comunicación. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico,
directivo de nuestro club y también de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas. Adelante, maestro. Celeste, muy buenas tardes, doctor Ondarza, buenas tardes, Ceci, ¿cómo estamos? Bueno, pues este es un tema de máximo interés para el público, para nuestros radioescuchas, porque vamos a ver, no para atrás, Celeste, hay una historia muy importante atrás de todo esto, pero hay que ver para adelante, y la forma de ver para adelante hay que aprender cómo entender la realidad que estamos viviendo, que es precisamente poner en la mesa, sobre el tapete, los principales acontecimientos que se están dando y de ahí derivar, ¿sí?, con información los futuribles prospectivos geopolíticos que se van a llevar a cabo. Mire, conozco el terreno de Chihuahua, particularmente los 70,000 kilómetros cuadrados de la Sierra Tarahumara, 20 municipios, 70,000 kilómetros equivalen a es más grande que el estado de Michoacán. Bueno, pues en Huachochi, que es un centro muy importante de la Tarahumara, en la parte alta de la Tarahumara, pues está a vuelo de pájaros, 3/4 de hora en avioneta para llegar a Urique, ahí cerquita, donde asesinaron a los 2 jesuitas y que se convirtió pues en un centro de interés mundial para la prensa. Huachochi también está ubicado en el centro, a 1 hora más o menos de Guadalupe y Calvo, hacia donde se está construyendo esta carretera de Sinaloa, que va a ir a Guadalupe y Calvo. Es un centro de operación muy importante de producción de oro, ¿sí? Esto es un dato bien importante porque en la época de la colonia, las misiones tarahumaras se establecieron ahí para procesar oro de las minas que iban a dar los doblones de oro a las arcas del rey Carlos V. Maestro, ¿qué le parece si con esto nos quedamos antes de ir al corte? No tardamos, queridos amigos, y regresamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias. Gracias, queridos amigos. Regresamos con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, nos hablaba precisamente de esta zona importantísima de Chihuahua en la que pues hay aportación, digamos, recursos muy ricos y en este caso comentaba usted del oro. Adelante, maestro. Entonces las minas de oro de Guadalupe y Calvo las inundaron en la Revolución Mexicana, pues para que no hubiera bando que se beneficiara de ello. Pero bueno, el oro está hasta arriba, lo sabe Ceci Tapia, ¿sí? Y es parte de la guerra, ¿sí? La guerra de los metales preciosos como reservas financieras para la creación de bancos y el intercambio de nuevas monedas para financiar proyectos de desarrollo, como en América Latina se plantea el sur, una nueva moneda. Entonces estamos hablando de vastos operativos que están surgiendo. ¿Por qué, Celeste? Y lo digo de un jalón para que nos ubiquemos en el terreno y podamos platicar y continuar este tema tan importante para el futuro de la situación que se está viviendo en Ucrania, y la guerra prácticamente ya la tiene perdida Biden, y la OTAN están a punto, ¿sí?, de establecerse las negociaciones con la intensificación de las acciones militares por parte de Rusia. Y de esto es inevitable, el viaje del presidente Biden ha apresurado a Israel, y luego a Arabia Saudita para que provean de petróleo a Europa y no se les caigan las negociaciones para impedir que Rusia venda el petróleo y el gas a los europeos, porque el operativo fundamental no es Ucrania, es Asia-Pacífico, la región Asia-Pacífico, para detener
a China. Y el problema no es Rusia, es China y todo su potencial que tiene. Y entonces, pues si le damos la vuelta a esto, Celeste, reconstituimos el escenario. Imagínese usted que en los años en que estaba el señor Camarena, o antes, unos 4 o 5 antes, el señor dueño de Taiwán, Chiang Kai-shek, estaba negociando con los capos de la droga porque le interesaba ser un gran distribuidor y proveedor de proveerse de los el narcotráfico que se iniciaba en esa época. Inmediatamente a ello se ligó el proyecto Irán-Contras, donde los Estados Unidos iban a apoyar con recursos del narcotráfico a Irán, que estaba en guerra contra Irak. ¿Pero por qué estaba Irán contra Irak? Porque Israel estaba metido en ese operativo, y así es como la gente del Mossad llegó a Michoacán y se estableció todo este escenario del Irán-Contras, donde la CIA contrató a los narcotraficantes para que le establecieran campos de entrenamiento para combatir a los insurgentes de Nicaragua. Ese es el origen y de cómo se mete el Titi Camarena, tratando de obtener ventaja, porque veía que esto era un enorme negocio, y como en todas las partes, si no me das una partecita de este gigante negocio, yo voy a soltar las otras. Y la CIA lo hizo a un lado. Absolutamente falso, está documentado por gente misma de la CIA, ¿sí? Que el Titi Camarena, el famoso gallo prieto, que era un elemento proveniente de la Marina norteamericana, fue ejecutado por gente de la CIA. Sí, pero con todo esto se está construyendo el nuevo escenario que va a ser tan importante, y en lo que vamos a ver de qué manera participa nuestro país y con los grupos de crimen organizado, reorganizado, y no organizado, reorganizado por los Estados Unidos para la siguiente etapa que viene de conflicto en la región Asia-Pacífico contra China. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Nos deja mucho para reflexionar y interesantísimo como siempre. Ceci querida, precisamente mencionaba el maestro don Rodolfo Sánchez Mena esta circunstancia y se vislumbra obviamente la que terminará de alguna manera importantísimo, pues un negocio, ¿no? De armamentos, de mentiras, de una serie de circunstancias. ¿Qué pasa, Ceci querida, precisamente ante este conflicto y las víctimas de la OTAN, que han sido entre otros los europeos, y en fin, yo te pido a ti que por favor nos desmenuces esto, que tiene que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania. Adelante, Ceci querida, solidaridad. Claro que sí, muchísimas gracias, queridos maestros, don Rodolfo, los dos don Rodolfo, mucho gusto que haya Celeste de estar aquí. Pues resulta que ¿quiénes han sido las víctimas verdaderas del conflicto OTAN, Rusia y Ucrania? Y esto lo vamos a dejar como un tema de reflexión, porque es muy probable que nuestro querido don Rodolfo Sánchez Mena nos pueda ir haciendo un análisis ya más detallado en la siguiente semana, porque resulta que primero han sido los ciudadanos del mundo, los ciudadanos europeos, los ciudadanos americanos, los ciudadanos que más han perdido. La economía es la segunda, que sería con todas las inflaciones, que si nosotros las enumeramos, tía Celeste, es algo que hablan, por ejemplo, de un importe de personajes, vamos a decir que Estados Unidos tiene 9.1%, en 40 años no había tenido esa devaluación. Pero si nosotros nos vamos a todos los países
nos daríamos cuenta que México no es el más afectado. Estamos hablando de una Venezuela que habla de 167%, estamos hablando de una Turquía que tiene 78.6%, y así nos vamos a ir en la misma Argentina, aquí de 60.7%. Entonces es importante que estemos dándonos cuenta que quienes están padeciendo este conflicto armado no es necesariamente Rusia, es también el Bitcoin, que ha perdido, el euro, que ha estado abajo, en 20 años no había estado abajo del dólar, bueno, hoy lo está. Por lo tanto, la inflación en Europa está bastante brutal, aunque sus dirigentes hoy están saliendo a decir, estamos muy fuertes, lo mismo dijeron los estadounidenses, pero la vida real, la gente de a pie, quienes van a gastar su dinero, han perdido la capacidad de compra, de adquisición, inclusive de alimentos. Hay también quien es víctima, la credibilidad de Biden, quien después de haber anunciado que por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, hoy está visitando a Arabia Saudita después de decir que los iba a hacer uno paria en caso de que él llegara a ser presidente de Estados Unidos, y hoy estamos dando cuenta que está tocando su puerta porque necesita cambiar la situación del petróleo para que ellos puedan surtir a Europa y quitarle el poderío en esta guerra de precios del petróleo. Entonces hay muchos temas. Renunció el ministro de Italia, renuncia el presidente de Sri Lanka, está renunciando también, bueno, ya sabemos lo que sucedió con en Inglaterra. Entonces, ¿quiénes han sido los verdaderos víctimas de este conflicto? No ha sido Rusia. Y este es un análisis que tenemos que ir desenvolviendo poco a poco. Muchas gracias, Ceci, querida, muy buen punto. Y bien lo dices, y que no se nos olvide, Biden va a saludar en Arabia Saudita al príncipe que precisamente fue señalado hace no mucho del atroz asesinato, como lo dices, de un periodista. No solamente es eso, sino también va hasta allá, precisamente después de los señalamientos directos al príncipe heredero. Pero ahora busca un compromiso que rebaje el precio de la gasolina. Bueno, queridos amigos, vamos a decirles, a convidarlos a que sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Sigan aquí, queridos amigos, cuídense mucho, recuérdense que hay que cuidar su salud, usar cubrebocas, su gel, lavarse las manos constantemente, la sana distancia. Hay una bacteria también del estómago que afecta al estómago. Cuídense mucho, les queremos entrañablemente. Gracias, maestros queridos de la mesa, muchísimas gracias. Hasta el lunes, gracias.